Mi nombre es Gustavo Antonio Hernández Castellanos, estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle, Oaxaca, cuarto semestre, y este video es para la materia de delitos en particular, en donde hablaremos sobre el tema de autoría y participación. Empezaremos entonces a hablar sobre el tema de la autoría y la participación, apoyado con algunas diapositivas, algunos ejemplos y algunos puntos importantes tomados durante la clase que nos servirán para un mayor entendimiento del tema. Entonces empezaremos a hablar sobre la autoría y la participación. ¿Cómo entenderemos a este tema de la autoría y la participación? Bueno, la entenderemos a partir de dos teorías, cada una con su respectiva subdivisión, la cual en primer lugar tenemos la teoría unitaria y por otro lugar tenemos la teorías diferenciadoras. Entonces, la teoría unitaria, ¿cómo la entenderemos? Bueno, la teoría unitaria la entenderemos, como se lo vamos a mostrar en la pantalla, como aquella teoría que va a sancionar por igual a los autores y a los partícipes, no importando la contribución al hecho. Es decir, se va a sancionar ya sea por la más mínima cosa que hayas hecho para la realización del hecho delictuoso. Es decir, si tú acompañas o prestas tu servicio para mover a la persona que va a matar a otra persona, es decir, A matas a C, se escapa contigo en tu carro, que en este supuesto eres B, y estarías contribuyendo a ese hecho delictuoso. Aquí surge también un tipo de autoría, que es la autoría indeterminada, en donde aquí se va a sancionar por igual a los partícipes del hecho, es decir, va a un grupo de personas, va a golpear a otra persona, en este caso Juanito, y pues durante esta golpiza que le están dando a Juanito, pues matan a la persona, cometen el hecho de homicidio, privar de la vida a una persona, pero no saben quién fue el que lo mató, qué patada o qué golpe fue el que mató a la persona. Entonces se va a castigar por igual a los que están cometiendo el delito. En ese caso sería autoría indeterminada y que está prevista en el artículo 13 del Código Penal. Ahora pasaremos a las teorías diferenciadoras. Las teorías diferenciadoras. Estas teorías diferenciadoras se van a dividir en tres tipos de teorías diferenciadoras, o subtemas, como lo podrían llamar. La primera es teoría subjetiva, la segunda es teoría objetiva formal, y la tercera es teoría final o del codominio del hecho. Empezaremos a hablar en primera instancia de la teoría subjetiva. ¿Y cómo entenderemos esta teoría subjetiva? Bueno, la teoría subjetiva va a dividir al autor y al partícipe. El autor es aquel que tiene la voluntad para querer el hecho como propio, y el otro es el simple partícipe del hecho, pero no quiere hacer propio el hecho delictuoso. Esto, en otras palabras, podemos entender que la teoría subjetiva sostiene que la diferencia entre autor y partícipe está en la función del ánimo concreto que tenga el sujeto. Es decir, el partícipe va a tener un ánimo entre su voluntad con el hecho es siempre propio, y ese ánimo lo vamos a conocer como ánimo auctoris. Y el partícipe va a tener otro tipo de aporte, tiene su voluntad como partícipe, quiere el hecho para otra persona, pero actúa con ánimo socio. Ahora pasaremos a la teoría diferenciadora formal u objetiva.
Teoría objetiva formal de las teorías diferenciadoras de la autoría y la participación. Para entender esta teoría, vamos a entenderla que el autor va a ser quien ejecuta la acción típica expresada en el verbo rector del tipo, es decir, lo que dice el Código Penal. El homicidio: comete delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Privar de la vida. El partícipe es aquel que realiza la contribución causal de menor importancia, pero contribuye al hecho delictuoso. Aquí entenderemos a esta teoría objetiva. Formal es aquella que sostiene que los autos es quien realiza algún acto ejecutivo del delito. En este caso, aquí distingue a los intervinientes. El autor, por un lado, despliega la conducta prohibida, y el partícipe es el que no realiza el tipo objetivo, es decir, el que no está plasmado dentro de la ley. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la teoría final o la del dominio del hecho. Esta teoría tiene algo en particular porque abarca más especificaciones de lo que es un autor, lo que son partícipes, los que son coautores, y vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas durante la explicación. Entonces, ¿qué entenderemos como esta teoría? Esta teoría pues tiene algo en particular que nos dice, en primer lugar, que importa la voluntad del sujeto, importa que el sujeto tenga el curso causal. ¿Y qué entenderemos como ese curso causal? Bueno, el curso causal nos dice que tiene que tener el dominio de la situación, debe ser el centro de la decisión. Y para esto de explicar qué es un dominio, tenemos tres dimensiones, y estas dimensiones las vamos a ver a continuación en la pantalla. Dimensiones. Tenemos tres dimensiones: la de la acción, la de la voluntad y la de funcional del hecho. Esas son las tres dimensiones del dominio del hecho. De la acción es la más fácil, la del autor directo, el que tiene la voluntad o decide el sí o el cómo se hacen las cosas dentro del hecho delictuoso. El de la voluntad, el autor mediato. Aquí vamos a hacer una pausa, porque tenemos que entender bien qué es el autor mediato. El autor mediato es aquel que utiliza a otra persona como un puro instrumento para cometer otro delito. Es decir, estamos en un barco y quieres tirar a una persona que está cerca de la orilla del barco para tirar al mar, y pues tienes otra persona en medio, y tú, para llegar a esa persona que quieres tirar en el mar, pues tú empujas a la persona que se impone entre la otra persona, lo empujas y la tiras. Tú estás utilizando a la persona que está en medio como un medio para cometer un hecho delictuoso. Ese es el autor mediato. Utilizas como instrumento a otra persona. Ahora, el funcional del hecho o la coautoría. ¿Qué entenderemos como esta coautoría? Se me está olvidando mencionar algo muy importante sobre el autor mediato. El autor mediato se va a dividir este instrumento que utiliza la persona para cometer. Ese instrumento va a haber casos en donde obra sin dolo por error, el que obra por dominio de la voluntad y el que obra bajo coacción. Es decir, cuando esa persona empuja a otra persona sin un dolo, es decir, por error a otra persona, cuando lo empujas, pues obviamente él está actuando en contra de su voluntad o por un error. Cuando obra en dominio de su voluntad, esto ocurre en los aparatos organizados de poder. Los aparatos organizados de poder es un delito que se comete por un funcionario público que obliga o manda a otra persona a cometer un delito por él. En este caso,
será el presidente municipal manda a callar a una persona, a matarlo a través de un policía, él será, como se le puede decir, el autor intelectual, y el autor material es el que comete el hecho delictuoso. En este caso, el policía, pero va en contra o está dominando su voluntad. Y él cobra por coacción. Un ejemplo muy claro: te ponen una bomba, te piden que saques el dinero de un banco. Si no lo haces, pues hacen explotar la bomba. Y pues eso sería por coacción. Ahora sí pasaremos a lo que es la coautoría. Y aquí veremos una palabra muy especial: el codominio funcional. ¿Y qué es el codominio funcional? Pues más que nada la coautoría, pues es cuando hay un acuerdo previo, es decir, que dentro de este acuerdo previo hay una distribución de funciones y un aporte esencial al hecho. Ese es el codominio funcional: una distribución de funciones y un aporte esencial del hecho. Todo este conjunto de características son las que van a formar la coautoría. Ahora bien, ya juntando todos estos elementos que hemos visto anteriormente, tendremos que la autoría la vamos a tener dividida en dos teorías: la teoría unitaria y la teoría diferenciadora, donde la unitaria podemos saber que va a existir este autor indeterminado. Cuando existen varias voluntades, se va a matar a una persona, mata a esta persona, pero nadie sabe qué golpe fue el que puso final a esta persona. Ahora tenemos por otro lado las teorías diferenciadoras, que en este caso tenemos el autor directo, el que tiene el dominio del hecho, es decir, el decide si sí o si no del hecho. La coautoría, cuando existe un codominio, es decir, este codominio funcional, cuando existe un acuerdo de las personas previo al hecho delictuoso. Y la autoridad inmediata, cuando utilizas un instrumento para cometer el hecho delictuoso en aparatos de poder, o utilizando un tercero como instrumento para cometer el hecho delictuoso. Ahora hablaremos de la participación. ¿Qué es la participación? Bueno, la participación pues simplemente es que tú contribuyes al hecho delictuoso, no importando que tu participación pudiera o no ser de gran importancia o relevancia al hecho delictuoso. En este caso, pues esta participación carece del dominio del hecho, ya puede ser porque no sale espontáneamente del hecho. En este caso, pues simplemente realiza tareas accesorias. Esta participación la vamos a poder ver de dos maneras: de manera de cómplice y de manera de instigador. El cómplice pues es aquel que coopera dolosamente con el autor. Su aporte no es esencial, no tiene dominio del hecho, simplemente es un accesorio, un instrumento para realizar. Y por otro lado es el instigador, que pues prácticamente es el que fuerza o el que determina o coacciona a otra persona que cometa el delito. Entonces eso sería más que nada lo que vendría siendo la teoría de la autoría y la participación.